Director, hay un tema importante y es que la gente siente temor de irse de sus viviendas, de acceder, digamos, a esos arrendamientos temporales mientras se va mitigando la dificultad de sus viviendas, precisamente por perder lo que tienen, por alejarse de lo que ellos consideran o es suyo. Pero es importante hacerle el llamado a la comunidad y saber que ustedes están haciendo el estudio y entregándole todas las posibilidades para que ellos puedan tener las garantías. Mónica, usted lo dice, la principal seguridad es la que yo le puedo dar a mí mismo y a mi familia y los que me rodean. Y esa primera seguridad es la que uno tiene que tener como primera prevención. La primera prevención la hago yo como ciudadano. La segunda prevención es la que con articulación con los municipios hace ese acompañamiento desde el Estado con las comunidades para poder ir haciendo todos esos planes de contingencia. Y es allí como nosotros como ciudadanos nos tenemos que acoger a todas esas políticas públicas, porque finalmente lo que nosotros estamos queriendo salvaguardar es la vida de los ciudadanos en Antioquia. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tenemos que apostarle como comunidad antioqueña es a garantizar la vida no solamente mía, porque la vida la responsabilidad de la vida es mía y no del Estado, sino que ese matrimonio nos permite dar esas garantías. Y esas garantías van de la mano que con los planes de contingencia, de emergencia local, verificar todas esas variables de las viviendas que quedan desocupadas, cómo se pueden, si por ejemplo esas viviendas ocupadas, es mejor definitivamente hacer un plan de resentamiento, que es lo que estamos hoy valorando con la empresa de vivienda de Antioquia Viva. Por ejemplo, usted hablaba de las personas que se acercan nuevamente a las riberas porque ahí tienen su lugar de residencia y buscar trasladarlos. Pero a propósito de políticas públicas, ¿qué va a pasar con las personas, con los barrios, con los municipios que están siempre en zona de inundación? Por ejemplo, Bolombolo en el suroeste fue uno de los sitios donde más se inundó en la temporada de lluvias del 2011. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que no han sido trasladadas todavía? Mire, el ejemplo que colocas es muy bueno para esta mesa de trabajo. El corregimiento de Bolombolo, el municipio de Venecia, ha tenido una afectación histórica. Siempre en ese punto, porque es una curva que hace el río, siempre por su incapacidad hidráulica que tiene el río, va a inundar ese sector. Hablando con el alcalde de Venecia, el asunto es hacer la reubicación que hoy se viene haciendo más de 230 familias con un convenio con Colombia Humanitaria, Antioquia Presente, para hacer la primera tanda de reasentamiento. Hay otra tanda de reasentamiento que son más o menos unas 200 familias también. Y miren el concepto del alcalde. No vamos a generar vivienda allí de adaptación, vamos a generar espacio público y un muelle de contención para poder que esa zona sea blanda y no permitir el asentamiento de familias. Ese concepto es el concepto real de adaptación. Uno no se puede de alguna manera forzar a convivir con la fuerza de la naturaleza y en este caso el río Cauca y Magdalena, que son verdaderamente importantes y agresivos frente a su caudal. Lo que debemos de hacer es concientizarnos de que nuestra habitación la podemos generar en zonas de protección y nuestro trabajo lo podemos generar en traslado a estas zonas donde hacemos nuestra actividad económica normal. Director, Camilo ponía y usted ampliaba el tema Bolombolo y Venecia, esta zona del suroeste, pero por ejemplo el año pasado sucedió algo particular y fue en el municipio de Río Negro, que obvio llueve, tiene sus dificultades, pero el año pasado presentó unas cifras de lluvias históricas y de damnificados históricos también. Nosotros precisamente queremos contarles cómo fue esa situación que se vivió y precisamente cómo ahora el municipio se empieza a preparar y a tratar de estar lo más preparado posible para solucionar los problemas de lluvias. Estas imágenes sorprendieron al país el año pasado. La ola invernal del 2011 tuvo a Río Negro con el agua metida en casas, circos, calles y barrios enteros. Fue uno de los municipios de toda Colombia que más sintió la inclemencia de las lluvias. Para este año, todos sus organismos de emergencia y seguridad están prestos a atender cualquier emergencia provocada por las precipitaciones. Estamos ya preparados, estamos con defensa civil, bomberos, capacitando al mismo equipo del interior de la administración para reaccionar cuando nos toque en el tema de asistencia humanitaria. Imágenes como estas en el barrio Las Playas de dicho municipio quieren evitarse con la llegada de la próxima temporada invernal que se tiene pronosticado empiece en los próximos días. Se ejecutaron algunas obras, algunas adecuaciones, nos falta todavía, pero ya se va a empezar a desarrollar unos convenios y a invertir unos recursos. Ya Río Negro y sus autoridades tienen identificadas las posibles zonas de riesgo que serán más vulnerables ante las repetidas precipitaciones que se puedan registrar. Unos barrios que están a la orilla del Río Negro, el caso del barrio Las Playas, la sexta etapa del barrio El Porvenir y algunos sectores veredales. El del último año fue considerado como el invierno más fuerte en los últimos 100 años en esa localidad, en el que incluso se registraron índices de precipitaciones de hasta 126 milímetros de lluvia, siendo 30 la medida normal.
Mientras observábamos la nota de Río Negro de las inundaciones en este municipio del oriente antioqueño, el director del DAPAR, César Hernández, nos explicaba que esto se dio debido a que no hay ningún tipo de contención del Río Negro, porque planeación desvió el cauce del río y no se hizo ninguna obra de mitigación. ¿Esto en qué otros municipios del departamento también está sucediendo? Mire, para hablar de municipios que tengan como ese tipo de afectaciones de lluvias y que son muy recurrentes, están por ejemplo como los municipios de Alejandría, Frontino, el mismo municipio de Bello, Carmen de Boviboral, Abriaquí, Giraldo, Angostura, Amalfi y Valdivia. Pero eso nos permite tocar un tema de manera general. Hoy los nuevos administraciones llegan con secretarios de planeación nuevos. En algunos municipios, alrededor de 41 municipios, están revisando el esquema de ordenamiento territorial. Ahí es donde los secretarios de planeación tienen que ser muy rigurosos en las formas de cómo se va a expandir el municipio o cómo va a seguir habitando el propio municipio. Porque en estos eventos en particular lo que habilitamos fue zonas de inundación en periodos de sequía y pensamos que nunca más iba a volver a inundarse así, porque de alguna manera se tomaron confianza y dijeron, pues habitemos esas zonas, habilitemos en vivienda, pero sin hacer zonas de protección, ni jarillones, ni muros de contención. Y claro, la naturaleza en periodos de retorno de lluvias de 50, 25 y 100 años nos recordó que no planificamos bien. Entonces el llamado ahorita a los alcaldes o secretarios es, si vamos a tener zonas de expansión municipal, verificar el mapa de riesgos de cada municipio. Es importante, indudablemente, que esa verificación se haga y para los que ya están habitando, empezar a caracterizar las zonas de mitigación para prevenir que todos estos fenómenos, como en el caso de Río Negro, no vuelvan a afectar a la población. Director, desde ahí entonces inicia también el llamado, no es solamente para los CLOPAD, para las administraciones, los habitantes, sino para el tema de planeación, que es fundamental. Hablemos un poco de presupuesto y usted ahorita tocaba el tema del Fondo de Adaptación y de Colombia Humanitaria. ¿Cómo es ese trabajo conjunto? ¿Qué tanto dinero se tiene para el departamento de Antioquia para estar preparados a recibir esas nuevas lluvias? Mire, desde el departamento de Antioquia nosotros hemos venido como iniciando este periodo de gobierno con unas dificultades bien claras. El DAPAR, como Departamento de Atención y Prevención de Desastres, solamente cuenta con alrededor de 2.000 millones de pesos para atender a toda Antioquia en temas de atención de emergencias. Esos presupuestos a uno de alguna manera como director lo ponen a uno como a pensar, uno dice, no tengo plata para si se viene una temporada nueva, son 2 temporadas normales en el año. ¿Pero esos 2.000 millones de pesos son para el año 2012 o para el cuatrenio? Son para el año 2012, son para este año. Entonces en esa ausencia es donde nos tenemos que fortalecer aún más en el tema de prevención, en sinergias con los municipios y con la empresa privada. Los gremios, como el Comité de Cafeteros, la Asociación de Bananeros, los petroleros, todos los que hacen sinergia en los municipios, hemos establecido unos vínculos alrededor de 16 sistemas de prevención y atención, donde todos ponemos, porque si finalmente lo dejan el trabajo operativo al DAPAR, pues aquí no hay recursos. Y no va a ser suficiente. Y no va a ser suficiente. Estamos de acuerdo, Mónica. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es una sinergia. El Gobierno Nacional, Fondo de Adaptación, Fondo Calamidad con lo que hicieron. Municipios, DAPAR y gremios para que todos pongamos como punto en común el tema de la prevención. Bueno, sigamos manejando casos particulares. En estos momentos se está presentando una contradicción en el Urabá antioqueño. Hay una ola de sequía desde hace más de 80 días. ¿Qué va a pasar cuando inicien las lluvias? Miren, ¿cuál es la diferencia con el fenómeno de la Niña y la temporada normal de lluvias? El fenómeno de la Niña es una afectación regional, o sea, en todos lados está lloviendo de manera intensa. Y un régimen normal de lluvias quiere decir que en puntos muy localizados está lloviendo, pero en otros puntos podemos tener altas temperaturas. Hoy en el departamento de Antioquia, en zonas, por ejemplo, como San Francisco y Remedios, donde hemos tenido aguaceros torrenciales con afectaciones a viviendas, está todo el contraste, que es Urabá. Altas temperaturas superiores a 32 grados, lo que genera, como dices, estamos como, pues no alcanzamos a entender el clima en Antioquia. Pero es algo normal dentro de un régimen de temporadas. ¿Qué estamos haciendo entonces con los CLOPAD de esos tipos de fenómenos? Es verificar todas las zonas, como lo hablaba Gilberto Mazo, que es nuestro oficial de enlace con los municipios, verificando los pastizales que están secos, para ir hidratando gradualmente el tema de estos que se denominan combustibles vegetales.
Hacer esa hidratación gradual nos permite ir minorizando el tema de un evento de incendio forestal. Y a la medida ir hidratando gradualmente el suelo para que no se sature de manera súbita y no genere deslizamientos. Eso es un tema gradual muy técnico, pero que lo estamos coordinando con los CLOPAD de estos municipios. Importante ese llamado, no es un fenómeno de la Niña, no es ese tema tan fuerte, pero es una temporada de lluvias que es la que vive habitualmente y es la manera de prepararse. Por eso es normal que en unos lados llueva y que en otros haga sol. Para ir finalizando, director, le queríamos preguntar, ¿es este año también la estrategia, los colegios, como estrategia para albergar a las personas damnificadas o dónde van a llegar estas personas que salen afectadas? No, eso sí, yo creo que de los errores del pasado y los hechos del pasado uno tiene que aprender para no volver a repetir. Los colegios son instituciones sagradas para la educación. Hoy con los CLOPAD estamos identificando los lotes de reserva para eventuales calamidades o procesos calamitosos donde podamos generar unas zonas de albergue. Hoy, por ejemplo, con Colombia Humanitaria estamos generando 24 albergues en la zona de Urabá, ya ubicados temporalmente, no son viviendas definitivas, son para albergar. ¿Qué funcionaba antes ahí o qué zonas eran estos nuevos albergues? Son lotes que por lo general son propiedad del municipio. En algunos casos los privados han dicho, sobre todo los bananeros, yo doy 2 hectáreas, 1 hectárea para que construyan un albergue. Y un albergue es una estructura temporal con servicios públicos y habitaciones, alrededor entre 20 a 50 unidades, todas pegadas juntas, que lo que permite es, en temporadas de invierno, llevar 25 a 50 familias, albergarlas durante 3 meses y volverlas a retornar cuando ya pase la temporada. En el Urabá, en el caso particular, son 24. Pero entonces con todos los CLOPAD estamos identificando todos los lotes para hacer una sinergia con la Unidad Nacional del Riesgo, que es la unidad que nos rige a todos en Colombia para estar monitoreando en el momento que tengamos un evento, hacer levantamiento de carpas, levantamiento de procesos de habitación temporal a las familias afectadas. Pero ¿cuál es el reto? Que es que las carpas se volvieron viviendas definitivas. Entonces ahí es donde las actuaciones municipales, en sinergia con el departamento, debemos de meternos en la cabeza que temporalidad son 3, máximo 6 meses. Y que si hubo una afectación total en su lugar de origen, tienen que pasar a un proyecto de reasentamiento de viviendas definitiva en sinergia con la empresa de vivienda de Antioquia. En esa lógica vamos a trabajar. Bueno, doctor César Hernández, director del DAPART, muchísimas gracias por atender la invitación de A Primera Hora, por hablar con nosotros sobre el tema del invierno. El fenómeno de la Niña ya está en decaída. Lo que está iniciando es la temporada invernal normal del 2012. Que digamos en abril van a caer más fuerte las lluvias y va a empezar a ser así. En otras zonas es posible que haga sol y esa es la novedad y por supuesto está la administración departamental a través del departamento o del DAPAR para atender las dificultades que se presenten. Muchas gracias, director. Mónica, Camilo, es un gusto y a los todos antioqueños, primero la prevención individual y luego la colectiva. Ese es el gran mensaje que tenemos para Antioquia.